contexto del deporte hay muchísimos jugadores que son excelentes, pero que nunca han formado parte de un equipo. Por ejemplo, una vez que hay equipos que si no hay ciertos jugadores, el equipo no funciona. Porque una cosa es jugar en función del jugador y otra cosa es jugar en función del equipo. Y eso nos habla a nosotros hoy. Creo que hay mucha gente que viene a la iglesia que son personas excelentes, con grandes talentos, pero que nunca se conectan a la iglesia. El apóstol Pablo explica que claramente la iglesia es vista como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y todos nosotros somos parte de dicho cuerpo. Por lo tanto, la iglesia no puede ser vista como un club social o tampoco una organización donde el pastor es el gerente y todos nosotros somos los empleados. Tampoco puede ser vista como un edificio. Y esto creo que nos quedó más que claro en los últimos días, que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. O sea que la iglesia es un organismo vivo que naturalmente crece, se alimenta, pero también se enferma. El cuerpo de Cristo está vivo, actúa, se mueve, tiene partes y cada una de esas partes somos nosotros. Somos parte del equipo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo me puedo sentir parte del equipo ganador? O sea que, en primer lugar, para sentirnos parte del equipo ganador, lo primero que tenemos que hacer es ponernos la camiseta. Tenés que ponerte la camiseta en las buenas y en las malas. Y ya que lo mismo sucede en la iglesia. Vos no solamente tenés que visitar a la iglesia, sino tenés que ser parte de tu iglesia. Lo segundo que tenés que hacer para sentirte parte del equipo ganador es que tenés que decidir a dónde vas a jugar. El versículo 18 nos deja muy claro que el cuerpo tiene muchas partes que Dios nos pone donde Él quiere. Por consiguiente, cada uno de nosotros tenemos que saber distinguir cuáles son nuestros dones, los talentos que Dios nos ha regalado a nosotros y ponerlos al servicio de la iglesia. Y por último, tenemos que entrar a la cancha. Hay que meterse a jugar, chicos. Es hora de ponerse a jugar. Versículo 27, que no lo leímos hoy, pero buscalo después, dice que tenemos que ser parte del equipo, no un espectador más. Y sabes que a veces no nos sentimos parte de este cuerpo, nos sentimos desconectados. Venimos a la iglesia como participantes, solamente cuando nos sobra tiempo, cuando tenemos ganas, estamos bien de ánimo. Vamos a la iglesia como si fuéramos al cine, muy esporádicamente, y nos convertimos en los jueces o espectadores de la iglesia. Y como espectadores, qué fácil es jugar desde la tribuna. Pero cuando nos metemos al campo de juego, a la cancha, es momento de empezar a transpirar la camiseta, de correr, de sentir esos golpes que tal vez los otros jugadores te van dando. Quizás lo que suelen jugar mucho a la pelota saben de lo que les estoy hablando. Y para sentir esas emociones hay que ser parte del equipo, porque solamente ellos lo sienten. Son 22 jugadores que desesperadamente piden un descanso frente a 40.000 espectadores. Imagínate la cantidad inmensa de gente que está mirando a esos 22 jugadores. Y sabes que en la iglesia pasa lo mismo. Siempre habrá gente que desesperadamente pida un descanso, pero también habrá gente que desesperadamente necesita empezar a hacer algo. Y la pregunta para que vos reflexiones esta tarde es: ¿qué estás haciendo para el avance de tu iglesia? Bien, muy buenos días a cada uno de los hermanos de la iglesia y a aquellos que nos están mirando también que no son parte de la iglesia. Es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes, de poder seguir estudiando la palabra de Dios como lo estamos haciendo. Estamos viendo el libro de 1 Corintios y de una manera distinta, porque lo estamos haciendo hace un tiempo ya por medio de videos. Andrés y yo estamos viendo el libro de 1 Corintios junto con ustedes. Y bueno, hoy nos toca el capítulo 13. Hoy nos toca hablar acerca de un capítulo que se utiliza muchísimo en casamientos, en momentos de noviazgo, en momentos de conquista, tirando un versículo otro para hablar acerca de lo que es el amor. Este es el capítulo más conocido como el capítulo del amor en la Biblia, ¿no? Y para poder estudiar este texto, uno tiene que ponerse en la situación, en el contexto de lo que estamos viendo.
habla acerca del amor y uno dice, qué lindo, ¿no? Este capítulo, pero si nos ubicamos en el contexto de todo lo que está pasando, Pablo termina o anuncia este capítulo de una manera increíble. Fíjate que comienza Pablo en el capítulo 1 hablando acerca de cómo lo criticaban a él al principio por su apostolado, y él tiene que comenzar defendiendo en el capítulo 1 su apostolado. Cuando vemos después en el capítulo 3, él también tiene que mostrar algunas cosas que estaban haciendo mal los hermanos de Corinto y los trata como carnales. Entonces uno empieza a mirar a los hermanos de ese lugar y empieza a ver las cosas buenas que tenían, pero también Pablo remarca las cosas malas que estaban haciendo. El tercer punto que podemos ver es una crítica que hace sobre el sustento del pastor, o en aquel momento de Pablo como apóstol. Y así van criticando, marcando cosas que se estaban haciendo mal. Capítulo 5 habla acerca de la inmoralidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que tuvieron que sacar de comunión a uno que estaba acostándose con su madrastra? Entonces, la iglesia en aquel lugar tenía muchas cosas buenas, pero también había mucho pecado y muchas cosas que se hacían mal. Cuando vemos en el capítulo 6, vemos que habían litigios entre hermanos que iban a los jueces y quedaba mal el testimonio de los hermanos. Entonces Pablo le tiene que decir, no hagan esto. Cuando uno sigue viendo en los siguientes capítulos, el capítulo 7, problemas de inmoralidad, el capítulo 8 habla acerca del sacrificio a los ídolos, el capítulo 9 habla acerca de la defensa de su apostolado nuevamente, diciéndoles, ustedes son el resultado de lo que yo he hecho. Y cuando seguimos avanzando, vamos viendo capítulo tras capítulo cosas que se hicieron mal, que la iglesia estaba haciendo mal. Pero fíjense que en todos estos capítulos fuimos resaltando las virtudes, las cosas que hicieron también bien. Esto nos marca que hay cosas que uno hace bien y que hace mal, y que Pablo lo que trata es de corregir aquello que está mal. En el capítulo 10 nuevamente habla acerca de la idolatría. El 11, hace poquito vimos el abuso en la cena del Señor. ¿Se acuerdan que los que tenían mucho iban y empezaban a comer y no les importaban los demás, y comían y se saciaban, y si sobraba algo y llegaban tarde otros, bueno, acá está lo que sobra, es para ustedes, coman, sin importar que otros comieran o no, o si estaban pasando un momento complicado, difícil económicamente y no podían traer los manjares que por ahí traían otros. Entonces uno ve esas cosas y Pablo va marcando cada uno de los pecados, cada cosa que está mal. En el capítulo 12 habla acerca de los dones, y estuvimos viendo la semana pasada con Andrés acerca de que la iglesia tenía muchísimos dones, pero también se estaban utilizando mal. Por eso Pablo tiene que remarcar, y fíjense que en el capítulo 12 y en el 14 va a hablar acerca de los dones, y va a hablar acerca de que tienen muchos dones pero lo están usando mal, y que es necesario corregir aquello deficiente. Es necesario que aprendan a hacer las cosas bien. No porque tengan muchos dones quiere decir que alguno va a ser más importante que otro. No, es para edificación de la iglesia. Y viendo todo este transcurso, llegamos al capítulo 13, donde Pablo empieza a hablar del amor. ¿Por qué? Porque si uno ve todo esto que estábamos mencionando a lo largo de todos estos capítulos, nos damos cuenta de que Pablo tenía muchas cosas que criticar, pero que los amaba. Entonces se empieza a hablar acerca del amor, porque con el amor puede solucionar todos los problemas que se mencionaron antes, desde el capítulo 1 hasta el 12. Con este capítulo 13 puede ser la posibilidad de ir solucionando cada uno de los problemas que se fueron mencionando. Así que acompáñame a tener una lectura. Vamos a leer hasta el versículo 3, inclusive. Vamos a separarlo en 3 partes este capítulo para poder ir detallando algunas cositas que este capítulo menciona.
Dice el versículo 1 del capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Hasta ahí nomás en la lectura. Fíjate que estamos mencionando recién acerca de algunas cosas que en el capítulo 11 se mencionaba, que es acerca de la necesidad que tenían algunos en la iglesia. Y esto lo va a demostrar con este versículo, ¿no? El amor es algo que tiene que estar en la vida de cada uno de los creyentes. El versículo 1 te está diciendo lo siguiente. Mira, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, la idea es que si yo tengo un montón de idiomas para hablar, si tengo una elocuencia de saber un montón de idiomas, inclusive hasta el idioma de los ángeles, está dando el ejemplo y no tengo amor, no sirve de nada. Podés tener una elocuencia, una forma de hablar, todo, pero el amor es fundamental en la vida de cada una de las personas. Es necesario amar a las personas. Pero menciona este versículo esto, ¿no? Vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. ¿Vieron cuando los chicos están en la batería y golpean el platillo? Es un sonido, pero nada más que un sonido. Es solamente un sonido. Sirve para algo y uno dice, no, puede acompañar esto, aquello, lo otro en música. Sí, pero es un sonido. No es contundente de tal manera que se pueda ver efectivo en la vida de las personas. Es solamente un ruido. Bueno, esa es la idea. A veces hay muchas personas en la iglesia que hacen ruido. Dicen, yo amo mucho a este, lo quiero, te amo, esto. Y la realidad es que el amor se tiene que demostrar efectivamente. Es mucho parloteo, pero el amor efectivo no se muestra. ¿Y cómo se muestra el amor efectivo? Dice, llamando a la persona. Bueno, esa es una de las maneras que uno puede demostrar que aprecia a alguien. En estos ya 40 días uno puede decir, pero el pastor a mí no me llamó. ¿Y vos llamaste al pastor? ¿Lo llamaste a Andrés? ¿Me llamaste a mí? Pero es la tarea del pastor, entonces el pastor no me quiere, no quiere la iglesia. El trabajo, la tarea, la responsabilidad, el amor se demuestra mutuamente. Entonces es necesario que vos y que el otro se llamen, que vos y yo nos hablemos, que comencemos a demostrar ese amor. Pero yo estoy orando por vos. Amén. Eso está bueno, que así sea, que sea algo real, que no solamente sea de palabra. Sí, voy a orar. A veces tenemos en los motivos de oración, en el grupo, y vamos anotando. Y ponemos las manitos, amén, amén, amén. Pero ¿verdaderamente te pusiste a orar por cada tema? ¿O solamente pones eso para aparentar? Eso significa este versículo. Es algo que solamente es apariencia. Que si vos amás a alguien de verdad, si vos querés a alguien, lo que tenés que hacer es poner efectivo ese hecho. ¿Y de qué manera? Y orando. Si te pide Natalia que estés orando por su compañero de trabajo, por la familia, por la enfermedad, orá, no le pongas solamente la manito. Entonces ahí vamos a ver verdaderamente eso de amar a las otras personas, poniendo en práctica esto. Dice el versículo 1, si tuviese, dice, profecía y entendimiento y todos los misterios y toda ciencia, dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mira, podés tener mucha fe. ¿En qué? En que Dios va a venir, en su palabra, todo, pero acá te dice, el amor es principal, nada sos sin el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios va a derramar en tu vida ese amor y lo vas a poder demostrar efectivamente. No hace falta primeramente tener fe, es confiar en el amor de Dios. Dios nos amó, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ese mundo, vos sos parte, yo soy parte, que dio su Hijo. Y ahí vemos efectivamente ese amor, el dar a su Hijo, para que vos y yo tengamos vida eterna. Entonces,
Dios muestra ese amor efectivamente en las personas. Y quiere lo mismo para vos y para mí. Pero el versículo 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi propio cuerpo, o sea, si yo me sacrifico, mi propio cuerpo sacrificado, mira, no sirve nada que vos estés ayudando a los pobres que tienen hambre y necesidad si verdaderamente no los amás. Si es que te sobra, y porque como te sobra, le das. Miren, hoy en día vamos a ver que la iglesia va a pasar por un cambio bastante grande. ¿Por qué? Porque la iglesia no se puede juntar, no nos podemos juntar en un edificio como hacíamos antes, nos juntábamos en Juncal. Nos tenemos que juntar por otros medios. Estaría bueno que podamos hacer por ahí el jueves un Zoom para poder vernos las caras nuevamente. Ahora empiezan a utilizarse otras plataformas. Y qué lindo sería que podamos vernos las caras, poder charlar un poquito entre todos. Pero, ¿sabes qué? Lo importante de este versículo que tiene que ver con el versículo 3 es que lo necesario que vos tenés que hacer es amar a las personas. Aunque estén pasando momentos difíciles y no los puedas ayudar, amarlos de una manera efectiva, orando, comunicándote de distintas maneras. Dije que la iglesia iba a cambiar, ¿por qué? Porque hoy la situación se sigue extendiendo y la realidad es que muchos todavía están cobrando algún sueldo, pero si sigue así, ¿y qué va a pasar? Y ahí se va a tener que ver la iglesia ayudando a otras familias, unos a otros. Quizás vas a tener que dejar ese ahorrito de me voy a ir de viaje, de vacaciones, para verdaderamente, como dice acá, preocuparte y ocuparte por los necesitados. Hay familias que están pasando momentos difíciles. Acá está. Mis vacaciones que se iban a ir allá, las pongo al servicio del Señor en ayudar a hermanos que están necesitados, en familias que están necesitadas. La iglesia del Señor no es solamente Juncal. Quizás haya otras iglesias que sean más pobres que nosotros y tengamos que también salir a la ayuda. Dios nos utilice para hacer todo esto. Pero en estos 3 versículos te muestra esto. Y en el 4 comienza a decirte verdaderamente en qué consiste el amor. Y fíjate lo que dice el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Hasta ahí nomás. Fíjate que acá en estos versículos te muestra en qué consiste el amor. Y eso es algo que tenemos que conocer, porque estas son características que vienen también de parte de Dios. Dios es amor. Y cuando uno hace las cosas, las hace en función de este Dios maravilloso. Dice el versículo 4, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Miren, cuando uno ama, dice yo te amo más que, y yo te amo más. Y estamos haciendo una comparación. Eso es ser fanfarrón. Yo amo más que este. Y no es decirlo. Entonces, esa es una de las características que tenemos que tener en cuanto a este amor. No estar diciendo, te amo, te amo, te amo, sino demostrarlo. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es algo que tenemos que tener en cuenta. No hay que buscar para lo nuestro, hay que buscar para el otro. Por eso cuando se habla acerca del amor y se habla acerca del matrimonio y se habla acerca de todo este tema que tiene que ver con la pareja, uno tiene que saber que el amor es dar sin esperar recibir. Uno tiene que dar, y bueno, por consecuencia después recibe, pero el objetivo es dar. No busca lo suyo, no buscas para que te amen, vos tenés que amar. Y si se hiciera esto, ¿saben qué? Muchísimos problemas se solucionarían en el matrimonio. Hay veces, hay apariencias. Conozco muchos casos en iglesias que los matrimonios están bajo el mismo techo y dicen te amo, te quiero, pero duermen en camas separadas y en habitaciones separadas. Y uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, pero nosotros nos entendemos así.
es muy difícil, pero a eso vamos. No buscar lo propio de cada uno, sino el bien del otro. Dice el versículo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso es el amor. O sea, el amor busca la verdad, no algo injusto. La verdad hay que buscarla. Entendemos que Jesús es el camino, que Él es la verdad y la vida. Pero estamos hablando de la verdad en cuanto a situaciones que pasan. Y uno tiene que buscar eso, lo que verdaderamente ocurre, y no ocultar otras cosas, no vivir de esa manera. Vivir libremente sabiendo que estamos siguiendo la verdad, haciendo lo que el Señor nos pide. Dice, el amor nunca deja de ser. Y esto es verdad, el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor y Dios nunca deja de ser. Si el amor viene de parte de Dios, nunca se va a acabar. Por lo tanto, ten en cuenta eso y sabe que si vos querés dar amor, Dios te lo da en abundancia. Pero también tenés que darlo a los demás. Bueno, Señor, ayúdame a amar más a las personas. ¿Sabés qué va a pasar? Si vos decís eso, vas a tener gente que no la tragás, que te cuesta estar al lado. Y bueno, Dios va trabajando tu corazón para que puedas amar más a las personas. Eso es lo que te va a provocar esto. El amar más a las personas te va a traer gozo y alegría, pero a la vez también vas a tener que trabajar en áreas de tu vida que a veces no querés trabajar o que son difíciles porque te cuesta a vos. Bueno, el amor es eso, es un trabajo de dar sin esperar recibir. ¿Y sabes qué? Cuando vos das, muchas veces, en vez de ser agradecidos, la gente te critica. Bueno, sabe que Dios va a dar una recompensa por lo que vos haces. Muchas veces no hay que esperar de los hermanos, de los amigos, la devolución por algo que hiciste bien. Hacelo de corazón, sabiendo que Dios va a darte la recompensa en todo lo que haces. Y hacelo con cariño, amando a la persona, porque verdaderamente Dios te pide eso, que los ames. Dice el versículo 8, ¿no es cierto? Dice, nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Mira, este versículo y varios que siguen después ha sido de gran problema a muchas iglesias. ¿Por qué? Porque por estos versículos se dividen doctrinalmente, teológicamente. Porque unos dicen, no, ya se acabó esto, ¿qué cosa? Los dones, y empiezan a marcar estas cosas, ¿no? Dice el versículo, porque cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces ya no hay más don de lengua, ya no hay más don de ciencia. Y muchas veces limitamos el poder de Dios. Ponemos delante de los hermanos los dones y capacidades, pero después decimos, no, esto ya acabó. Y limitamos el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no puede en algún momento darte una capacidad de hablar otro idioma? Dios lo puede hacer. Quizás no es la práctica como era en la iglesia primitiva en el primer siglo, pero Dios sigue teniendo el mismo poder. No podemos limitar el poder de Dios. Dice después, la ciencia acabará. La ciencia es el conocimiento que tiene que ver con las cosas en aquel momento. Recordá que en aquel momento no se conocía toda la Biblia. Entonces había cosas que se sabían y otras que no. Y muchas de las que se recibía por medio de profecía o don de ciencia, conocimiento que Dios impartía. Y las personas podían decirlo porque venía de parte de Dios. Entonces eso se va a acabar. Si se acabó, uno puede decir, bueno, ya está, pero volvemos a lo mismo. Limitamos el poder de Dios. Dios tiene poder para hacer esas cosas. En general, hoy no lo vemos. Hace muchísimos años que no vemos que la iglesia tenga esto, pero esto no quiere decir que Dios no tenga el poder para seguir haciendo estas cosas. Dios tiene el poder para seguir sanando, Dios tiene el poder para hacer milagros, y no podemos decir que Dios no tiene eso y que limitamos el poder de Dios por medio del Espíritu. Ahora sí entendemos que la iglesia en este tiempo no tiene esos dones como el don de evangelista y todos los otros dones que mencionamos, misericordia. Entonces cuando uno va viendo eso,
Dice, bueno, no es algo que se practica habitualmente, no es algo que entendemos que en el primer siglo fue un boom, pero que después se fue perdiendo y no encontramos en el transcurso de los siglos la iglesia con esos dones. Pero por eso les decía, es un tema que en vez de unir, divide. Y el capítulo habla acerca del amor. Y el amor no se demuestra en estas divisiones. El objetivo principal de este capítulo es amar, es mostrar efectivamente el amor, y lo que estamos viendo es, cuando estudian la palabra de Dios, la estudian de tal manera, la interpretan de tal manera que en vez de que el amor surja, hacemos división. Y Dios aborrece a aquel que divide a su iglesia. Dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice el 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y el último versículo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando uno ve estos últimos versículos, es lo que estábamos mencionando y confirmando. Hay muchísima doctrina que uno va para un camino y otro para otro en relación a estos últimos versículos. Porque el versículo 10 dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos dicen que lo perfecto es la Biblia, que es el canon, que cuando se terminó el canon, ahí está completa, la palabra de Dios completa, y uno se basa fielmente en eso. Pero hay otros que dicen, no, cuando venga lo perfecto es el Señor en su segunda venida. ¿Y quién tiene la razón? Y unos dicen, no, yo tengo la razón de esto, y otros dicen, no, es esto. Y durante mucho tiempo vemos que hay un quiebre en cuanto a esto. Pero volvemos a lo mismo. El capítulo habla acerca del amor, no habla acerca de la división. Si es la Biblia, bueno, tenemos lo perfecto. Si es la segunda venida, bueno, será lo perfecto. Eso. Pero el amor tiene que estar sobre todas las cosas. Si yo me estoy peleando con un hermano por este capítulo, el objetivo del capítulo se perdió. Porque tengo que amar a mi hermano. Y si se equivoca y no quiere entender, hay que orar y clamar para que Dios le dé sabiduría. O me dé sabiduría a mí para corregir mi manera de pensar. ¿Saben? Durante mucho tiempo yo estudié en el Müller y después en el Amos Comenius, y había cosas que no entendía. Y como dice este pasaje, el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Se acuerdan? Antes los espejos eran metales que estaban pulidos, entonces uno se podía reflejar por medio de un metal, pero no es como el espejo que hoy tenemos, que uno ve perfectamente. Era un metal pulido y uno podía ver la forma, pero no los detalles. Por eso Pablo dice, bueno, hoy estamos viendo de esta manera, oscuramente. Hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos, pero después vamos a poder entender y comprender un montón de cosas cuando el Señor quiera mostrarnos eso. Entonces, uno tiene que saber que hoy quizás vos decís, bueno, ya pasaron 2000 años y hay mucha gente que estudió la Biblia y que comprendió y son profesores de seminarios y un montón de cosas, pero hay cosas que el Señor no te mostró ni a vos ni a mí, y no la va a mostrar. Y cuando estemos delante de Él, recién ahí vamos a poder comprender si uno tenía razón o el otro tenía razón. Pero tened en cuenta esto, tenés que saber que el pasaje habla del amor, no habla acerca de la pelea doctrinal ni las divisiones doctrinales. Dice después, este mismo capítulo, el versículo 12, después en la segunda parte dice, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces veré cómo fui conocido. Mira, Dios tampoco te dice que te va a explicar todas las cosas. A veces
pensamos, dice, bueno, tengo esta pregunta y esta para decirle al Señor cuando esté delante de Él, porque no me cierra, no sé. ¿Y sabes qué? Dios te va a contestar o quizás no. Lo que Él te dice acá es que vos vas a conocer cómo vos sos, cómo Él te vio. O sea, si Él te está mirando y te va a decir, vos sos un pecador con imperfecciones, con esto, con aquello, con lo otro. Te va a detallar todos tus pecados, te va a detallar todas tus maneras incorrectas de vivir, te va a detallar tal cual vos sos. También te va a detallar las virtudes. Porque Dios hace eso. Y Él te está diciendo eso, te va a mostrar cómo Él te ve. Si te vio mentiroso, te va a decir, mira, yo te vi mentiroso. Si te vio que engañabas, te vi como un engañador. Si te vio avaro, mira, yo te vi avaro a vos. Mira, no pienses que, como muchas veces se dice, Dios va a mostrar una película de cómo es tu vida y cómo Dios te miraba. No, no es así. La gente no va a ver eso. Vos vas a tener un encuentro cara a cara con Dios. Y Dios te va a decir todas estas cosas. Te va a mostrar cómo Él te vio. Pero ya terminando todo esto que estamos mencionando acerca del amor, yo quisiera que podamos reflexionar en tres cosas. En primer lugar, que si el amor viene de parte de Dios y vos tenés ese amor, no lo podés guardar. Animate a compartir el amor de Dios. Tenés que compartirlo. ¿Con quién? Primeramente con tus seres que están cerca tuyo, tus seres queridos, tus familiares. Amarlos, de verdad. A pesar del carácter, la forma, la manera de contestarte, si es creyente, no es creyente, si te hizo un montón de cosas que te afectaron y te dolieron, si ha hecho... Bueno, hay que practicar el amor. Hay que demostrar el amor. Hay que vivir el amor. Y eso es demostrar que sos cristiano, dando sin esperar recibir. En segundo lugar, no digas tanto el hecho de que estás amando, demostrarlo. Hay que demostrar eso. ¿Cómo? De distintas maneras. Pero hay que demostrar que amás a las personas. Hay que demostrar que amás a aquel vecino que todavía no conoce a Cristo y que se va al infierno. Si vos decís que lo amás, porque Dios lo ama. Y si vos tenés el amor de Dios, también tenés que derramar eso. Bueno, de alguna manera tenés que buscar la posibilidad de mostrarle al otro que lo estás amando. Pero en tercer lugar, yo quisiera que disfrutes del amor de Dios plenamente. Que lo puedas disfrutar. ¿Y eso cómo es? Y mira, la mejor manera de amar a alguien es conociendo. Cuando más conoces a alguien, más lo amás. Cuando pasan los años en un matrimonio, los primeros años son de discusión, todo, pero también de fiesta. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima, sexual, afectiva, que crece, ¿no es cierto? Pero pasan los años y años y años, y ya eso que tiene que ver con lo sexual va apagándose. ¿Y qué va creciendo? Ese amor que une, ese amor que es por el conocimiento, por estar con la persona, por poder mirarse y con un gesto saber que está enojado, o con un gesto saber que está feliz, o por alguna palabrita, porque vas conociendo, vas disfrutando de la vida con alguien que te ama y que vos amás. Las parejas pasan años y años y se van conociendo mucho, y eso es bueno, el conocerse. Lo mismo pasa con Dios. ¿Querés disfrutar de ese amor? Hay que conocerlo. ¿Y cómo se lo conoce? Y mira, hoy tenés muchísimas herramientas, podés escuchar distintos mensajes, hay pastores para escuchar a montones, no solamente el de Juncar, y hay hombres grandes, hombres de Dios, que conocen muchísimo más la palabra que Andrés y que yo, y que da gusto escucharlos. Es más, yo los escucho, que son de bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque me acercan a este Dios maravilloso. No por el hombre en sí, sino porque puedo conocer un poquito más de este Dios maravilloso. Pero no solamente esperes de otros, sino disfrutamos también leyendo un libro. Hoy en el celular vos tenés muchísimos
PDF, libros en PDF para poder estudiar, leer, aprender y conocer más de Dios. Inviertan el tiempo en este Dios maravilloso y compartirlo. A veces veo a los jóvenes que están haciendo TikTok y están haciendo tantas pavadas y tantas groserías que están diciendo que no vale la pena, en vez de compartir este Dios maravilloso, en vez de contarle a la gente lo que hizo Cristo en sus vidas. Invierten el tiempo incorrectamente. Muchachos, chicas, jóvenes de la iglesia, adolescentes, inviertan el tiempo correctamente en las cosas de Dios. Vean verdaderamente lo maravilloso que es Dios y las oportunidades que nos da. Hoy estamos bien, no nos falta nada. Dios nos cuida. A pesar de todas estas circunstancias, confiamos plenamente en Él. La gente se acerca a nosotros porque no tiene esperanza. Mira, hay cosas que nosotros tenemos que el mundo no tiene. Y nosotros en este tiempo tenemos que saber y ser entendidos. Compartía esta semana un devocional con otra iglesia y decía, nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, como dice Primera Crónica. Entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Saber que en esta situación, ¿qué hacer? Dice, no, pero yo no sé qué hacer, nunca pasamos esto. Bueno, pero Dios nos tiene que guiar a hacer lo correcto. Al pastor, no, te estoy hablando a vos. Dios te tiene que guiar a vos a hacer lo correcto. Vos tenés que ser entendido, yo tengo que ser entendido en los tiempos. ¿Y cómo le voy a predicar? ¿Sabés? Si viene el aguatero, quizás dándole un folleto, no tengo folleto. Bueno, imprimilo, no tengo impresora, bueno, escribilo. Pero hay que buscar la manera de darle esperanza. La esperanza la tenemos porque Él es esperanza. Fíjate que en el último versículo, cuando estábamos terminando, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Nosotros tenemos esperanza, el mundo no tiene esperanza. Dice, uy, pasará, no pasará, me voy a morir, no me voy a morir. Están en esa situación y tienen miedo. ¿Y después de la muerte qué? Y vos y yo tenemos la tranquilidad que si nos morimos, vamos a estar una eternidad con el Señor. Tenemos que cuidarnos, claro que si me acuerdo Rubén antes que comience la cuarentena me decía, mira Carlos, fijémonos de ver si tenemos que suspender. Yo le digo, bueno, pero no es para tanto, hasta que después empezamos a ver la realidad y digo, che, la verdad tenía razón. Entonces, ¿qué hicimos? Suspendimos, porque vimos una realidad, obedecimos a las autoridades. Pero ¿sabés qué? Nosotros tenemos paz y tranquilidad porque sabemos que a pesar de que nos llega a pasar el contagiarnos, el infectarnos de este virus, y si el Señor nos llama a su presencia, tenemos tranquilidad de que vamos a estar mucho mejor. Pero el mundo no tiene eso y hay que compartirlo. La esperanza que tenemos hay que compartirla. Esa fe que ellos no tienen, hay que dárselas. La fe viene de parte de Dios y bueno, hay que compartir a este Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que va a perdurar, como dice el versículo 13, es el amor. El amor es un atributo de Dios y eso no se acaba. No se acaba. Él nos va a seguir dando de su amor permanentemente. En todo momento, en toda dificultad, en toda prueba, su amor está con nosotros. Es como que nos dice, efectivamente te tomo de la mano y no te suelto. Él hace eso. ¿Qué vas a hacer este domingo? ¿Vas a escuchar un domingo más o vas a poner en práctica algunas de estas cosas que hemos mencionado? Anímate a disfrutar de este amor de Dios de una manera distinta. Pablo resalta esto. A pesar de todas las cosas malas que fue anunciando, capítulo tras capítulo, pecado tras pecado, llega a este capítulo diciendo, miren, a pesar de todos los pecados, yo los amo. A pesar de todo lo malo que están haciendo, yo les escribo para que cambien, porque los quiero mucho. Y este tiene que ser el sentir tuyo y mío, de que si sabemos que hay hermanos que no cambian, hay que amarlos y hay que seguir orando, hay que seguir clamando por ellos para que Dios toque sus corazones y cambie. Mira, vos y yo no vamos a poder hacer nada para que alguien cambie. El único que hace eso posible es Dios. Pongamos todo en las manos de Él para que Él haga la obra en la vida de cada uno de los hermanos. Y ese amor se pueda demostrar efectivamente de muchas maneras. Que el Señor te bendiga. Que nos bendiga como iglesia para que cuando acabe todo esto de la pandemia, del coronavirus,
y nos podamos juntar como iglesia, el amor de Dios esté a pleno, disfrutando cada momento, cada situación, que podamos agarrarnos y abrazarnos de verdad con ese cariño, es tanto tiempo que no te veo. Hay veces nos vemos con uno y con otro y nos saludamos con el codito, porque no sabemos cómo saludar. Tenemos miedo en el sentido de cuidado por el otro. Nos juntamos con Gerardo la otra vez y Gerardo es alguien de riesgo porque tiene azúcar en la sangre, se llama diabetes. Entonces uno cuida todo eso. Él estaba con barbijo, nosotros también, bueno, y saludándonos con el codito por un cuidado. Cuidamos a los hermanos, los amamos. Dios tiene el control, claro que sí. Obedezcamos a las autoridades, hagamos todo lo que nos piden, pero también obedezcamos a nuestra autoridad mayor, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios maravilloso, que es el creador de todas las cosas. A Él tenemos que darle la gloria por todo. Que el Señor te bendiga, nos bendiga y nos veamos pronto para darnos ese fuerte abrazo, y no tan solo el codito, sino un abrazo enorme, disfrutando de esta comunión maravillosa. Que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo jueves.